Un cuento de Madame de Lafayette. 1634-1693. La señorita de Strozzi, hija del mariscal y pariente próxima de Catherine de Medici, se casó el primer año de la regencia de la reina con el conde de Tende, de la Casa de Saboya, rico, apuesto, el cortesano que vivía con más lujo y más propenso a la estima que al amor. Sin embargo, su esposa lo amó al principio con pasión. Era aún muy joven. Él solo la consideró como una niña y pronto se enamoró de otra. La condesa de Tende, dinámica y con temperamento italiano, se puso celosa. No tenía descanso ni se lo concedía a su esposo, que evitó su presencia y dejó de vivir con ella como un hombre suele vivir con una mujer. Con el tiempo la belleza de la condesa floreció. Mostró una gran inteligencia. Todo el mundo la miraba con admiración. Se preocupó más de sí misma y se curó gradualmente de sus celos y de su pasión. Se hizo amiga íntima de la princesa de Neufchâtel, una joven bella, viuda del príncipe de igual nombre que le había dejado, tras morir, el título que la convertía en el mejor y más radiante partido de la corte. El caballero de Navarre, un descendiente de los antiguos soberanos del reino, era también por aquel entonces joven, bello, muy inteligente y distinguido. Aunque la perversa fortuna no le había proporcionado más bienes que el de su nacimiento, se interesó por la princesa de Neufchâtel, de la que conocía su inteligencia, como la de una persona capaz de un afecto violento y apropiada para hacer fortuna de un hombre como él. Con este motivo, se vinculó con ella sin estar enamorado y atrajo su atención. Estaba orgulloso de haberlo logrado, pero se encontraba aún muy lejos del éxito total al que pretendía llegar. Nadie conocía su propósito. Solo le había hecho la confidencia a uno de sus amigos y este era también íntimo amigo del conde de Tende, por lo que hizo que el caballero de Navarre consintiera en confiarle su secreto al conde, con la idea de que él le obligara a servirle ante la princesa de Neufchâtel. El conde de Tende ya apreciaba al caballero de Navarre. Habló de él con su mujer, por quien empezaba a tener una mayor consideración, y le suplicó que le hiciera la gestión que tanto deseaban. La princesa de Neufchâtel había hecho ya una confidencia de su admiración hacia el caballero de Navarre a la condesa, lo que la fortaleció. El caballero fue a visitar a la condesa de Tende, tuvo trato y cruzó palabras con ella, pero nada más verla, se enamoró con violenta pasión. Sin embargo, no se entregó a esta pasión desde un primer momento, pues advirtió los impedimentos que esos sentimientos, divididos entre amor y ambición, supondrían para sus objetivos, y se resistió. Pero para poder resistirse, era preciso que no viera muy frecuentemente a la condesa de Tende, y él la veía todos los días cuando buscaba a la princesa de Neufchâtel, y así se enamoró perdidamente de la condesa. No fue capaz de ocultar su pasión por completo, y la condesa lo advirtió. Su amor propio se sintió halagado y comenzó a sentir un violento amor por él. Cierto día, cuando la dama le estaba hablando de la gran suerte de poder desposarse con la princesa de Neufchâtel, mirándola con una expresión en la que desnudaba su pasión por completo, le dijo: ¿Y creéis vos, señora, que no hay otra fortuna que yo prefiriese antes que la de casarme con esta princesa? La condesa de Tende se sintió muy impresionada por las miradas y las palabras del caballero. Lo miró con iguales ojos con los que él la miraba, y entre ambos
se produjo una alteración y un silencio mucho más elocuente que las palabras. Desde ese momento, la condesa se sumergió en una conmoción que la impedía dormir. Sintió el remordimiento que produce robarle a una amiga el corazón de un hombre con el que va a casarse solo por amor. Una amiga que pretendía desposarse con él con la censura de todo el mundo y jugándose su rango. Esta traición le produjo temor, y la vergüenza y la infelicidad que suele provocar la cortesía se desplegaron ante su ánimo. Pudo prever el abismo en el que podía caerse y decidió evitarlo. Pero no mantuvo bien sus decisiones. La princesa estaba casi totalmente decidida a casarse con el caballero de Navarre, aunque no se encontraba satisfecha de la pasión que él le demostraba y no comprendía la ligereza de los sentimientos del joven, de lo que se quejó a la condesa de Tende, comparando lo que ella sentía hacia él y el interés que él ponía en engañarla. La condesa intentó tranquilizarla, pero las quejas de la señora de Neufchâtel terminaron por aturdirla y hacerle ver su traición, que le costaría con seguridad la fortuna a su pretendiente. La condesa advirtió al caballero de la desconfianza surgida en la princesa. Pero él demostró indiferencia por todo, excepto por ser amado por ella, y por orden de la condesa, se contuvo y tranquilizó a la princesa de Neufchâtel de tal manera que ésta le hizo conocer que estaba totalmente satisfecha del caballero de Navarre a la condesa. Entonces, los celos prendieron en la condesa, ya que empezó a temer que su enamorado quisiera verdaderamente a la princesa. Comprendió todas las razones que él tenía para amarla. Su matrimonio, que ella había incitado, le produjo temor, pero aún así no quiso que él lo rompiera, y por ello se encontraba ante una cruel incertidumbre. Le reveló al caballero todas las inquietudes que sentía respecto a la princesa de Neufchâtel, pero ocultándole sus celos y creyendo a ciencia cierta que se los había ocultado. La pasión de la princesa superó al fin todas sus dudas. Entonces decidió casarse, pero en secreto y sin anunciarlo hasta una vez consumado. La condesa estuvo a punto de sucumbir de aflicción. El día elegido para la boda se celebró una ceremonia pública a la que asistió su marido. Ella envió a todas sus doncellas, dio orden de que no deseaba ver a nadie y se encerró en su despacho, tumbada sobre una hamaca de descanso y abandonándose a todo aquello que los remordimientos, el amor y los celos pueden hacer sentir de crueldad. Estando en tal estado, oyó abrir una puerta secreta de su despacho y apareció el caballero de Navarre, emperifollado y con una gracia superior a la que nunca le había visto. «Caballero, ¿dónde vais?», dijo. «¿Pero qué buscáis? ¿Habéis perdido el juicio? ¿Qué ha pasado con vuestro matrimonio? ¿Acaso pensáis en mi reputación?». «Quedad tranquila por vuestra reputación, señora», contestó. «Nadie puede saberlo. Nada importa mi matrimonio, nada importa mi fortuna. Solo importa vuestro corazón, señora, y el ser amado por vos. Renuncio a todo lo demás. Me habéis hecho entender que no me odiáis, pero me ocultáis que soy lo suficientemente feliz como para que mi matrimonio os cause dolor. Vengo a deciros, señora, que estoy dispuesto a renunciar a él, que sería una tortura para mí y que solo pretendo vivir para vos. En el preciso momento en que os hablo me están esperando. Ya todo está listo, pero voy a anularlo si al hacerlo logro algo que os sea placentero y os convenza de mi amor».
La condesa se dejó caer en la hamaca de descanso, de la que se había incorporado a medias, y mirando al caballero con los ojos repletos de amor y lágrimas, dijo: ¿Queréis que me muera? ¿Creéis que un corazón puede soportar todo lo que me hacéis sentir? Abandonar por mí la hacienda que os espera. Ni siquiera puedo soportar pensarlo. Acudid junto a la princesa de Neufchâtel. Caminad hacia la grandeza que tenéis destinada. Al mismo tiempo tendréis mi corazón. Haré lo que mi débil conciencia me aconseje con mis remordimientos, con mis incertidumbres, con mis celos, puesto que me veo obligada a confesároslo, pero nunca volveré a veros jamás si no os marcháis ahora mismo a rubricar vuestro matrimonio. ¡Marchaos! No tardéis ni un instante, y por amor hacia mí y hacia vos mismo, renunciad a esta pasión tan poco prudente como la que me demostráis, que puede conducirnos con toda seguridad a terribles adversidades. El caballero, viéndose tan legítimamente amado por la condesa, se sintió subyugado por la satisfacción del primer momento, pero el horror de entregarse a otra vino a clavarse ante sus ojos. Lloró, se abatió, le prometió todo lo que ella quiso, con la condición de que le permitiera volver a verla en aquel mismo lugar. Antes de marcharse, quiso saber cómo había entrado. Él le contestó que había confiado en uno de los escuderos de ella, que antes había sido de él, que le había introducido por el patio de los establos donde estaba la escalera que subía a ese despacho y que también conducía al aposento del propio escudero. Mientras tanto, la hora de la ceremonia se aproximaba y el caballero, presionado por la condesa, se vio obligado a marcharse. Pero se fue como si fuera un suplicio, en dirección a la mayor y más grata fortuna a la que un caballero sin patrimonio hubiera sido llevado jamás. Como puede imaginarse, la condesa pasó aquella noche sacudida por sus temores. Llamó a sus doncellas esa mañana y poco después vio a su escudero acercarse a la cama y dejarle encima una carta sin que nadie lo advirtiera. La visión de aquella carta la consternó, porque logró reconocer que era del caballero de Navarre, ya que era tan poco creíble que durante aquella misma noche, que era su noche de bodas, hubiese encontrado tiempo para escribirle, que se temió que él hubiera provocado o que se hubiese presentado algún impedimento al matrimonio. Abrió aquella carta con una gran emoción y leyó en ella, más o menos, las siguientes palabras. No pienso más que en vos, mi señora. Estoy solo preocupado por vos y en los primeros instantes de tener legítima posesión del mayor partido de Francia, cuando casi comienza a amanecer, abandono la habitación en la que he pasado esta noche para poder confirmaros que me he arrepentido ya más de 1000 veces de haberos obedecido y de no haber sido capaz de renunciar a todo y así vivir solo para vos. Una carta así, y en el momento en que había sido escrita, impresionaron profundamente a la condesa. Después fue a cenar a casa de la princesa de Neufchâtel, que se lo había pedido. El matrimonio se había hecho público y se encontró con numerosas personas en la habitación de la dama, pero en cuanto la princesa la vio, dejó a todo el mundo y le pidió que entrara con ella a su despacho. Nada más sentarse, el rostro de la princesa se inundó de lágrimas. La condesa primero se figuró que era debido a la publicación del matrimonio y que le resultaba más difícil de soportar de lo que había imaginado. Pero pronto comprendió que estaba equivocada. ¡Ay, señora!
dijo la princesa. ¿Qué he hecho? Me he casado con un hombre por amor. He consumado un matrimonio desigual, censurado por todos, que me humilla. Y además resulta que el hombre que he elegido ama a otra mujer. La condesa pensó que iba a desmayarse cuando oyó esas palabras. Pensó que la princesa no podía haberse dado cuenta de la pasión de su marido sin haber descubierto el motivo de esta, y no fue capaz de contestar. La princesa de Navarra, llamada así después de su matrimonio, no se percató de su estado y continuó. El príncipe de Navarre, dijo. Lejos de mostrar la impaciencia que debía suponerle la confirmación de nuestro matrimonio, me hizo esperar esa noche. Llegó sin alegría, con el ánimo ocupado y algo contrariado. Después salió de mi lecho al amanecer con un extraño pretexto. Al volver acababa de escribir algo, lo vi en sus manos. ¿A quién podía haber escrito si no es a un amante? ¿Por qué me hizo esperar? ¿Qué ocupaba su ánimo? Entonces interrumpieron la conversación, porque había llegado la princesa de Condé. La princesa de Navarra salió a recibirla y se mostró fuera de sí. Esa noche le escribió al príncipe de Navarre para informarle de las sospechas de su esposa y para pedirle que se contuviese. Su pasión no disminuyó por los peligros ni por los impedimentos. La condesa no encontraba descanso y el sueño no llegaba para poder mitigar sus angustias. Cierta mañana, después de llamar a sus doncellas, su escudero se le acercó y en voz baja le dijo que el príncipe de Navarra estaba en su despacho y quería decirle algo que era necesario que supiera. Uno cede fácilmente ante lo que le agrada. La condesa sabía que su esposo había salido. Dijo que quería descansar y ordenó a sus doncellas que cerraran las puertas y no regresaran salvo que ella las llamase. El príncipe de Navarra entró por el despacho y se arrodilló junto a su cama. ¿Tenéis algo que decirme?, preguntó. Que os amo, mi señora. Que os adoro. Que no podré vivir con la señora de Navarra. Las ganas de veros se han apoderado esta mañana de mí con tal fuerza que no me he podido resistir. He venido sin que me importara nada que me pudiera suceder y sin la menor esperanza de hablar con vos. En un primer momento, la condesa lo regañó por ponerla en un compromiso con tanta ligereza, pero luego su mutua pasión los encaminó a una conversación tan dilatada que el conde de Tende tuvo tiempo de volver de la ciudad. Se dirigió hacia la habitación de su esposa y le dijeron que no estaba despierta, pero como era tarde, no dejó de entrar en ella y se encontró al príncipe de Navarra arrodillado junto al lecho, tal como se había colocado al llegar. Nunca se produjo una sorpresa parecida a la del conde de Tende, ni un desasosiego que igualara al de su esposa. Solo el príncipe de Navarre conservó la calma y sin siquiera alterarse ni levantarse del suelo, dijo: Venid, venid. Ayudadme a obtener un favor que pido de rodillas y que me es denegado. Aquel tono y la expresión del príncipe de Navarra paralizaron la sorpresa del conde. No sé, contestó con el mismo tono que el príncipe había empleado. Si un favor que solicitáis arrodillado a mi esposa cuando me aseguran que ella está durmiendo, cuando os encuentro a solas con ella y sin coche ante la puerta,
Es de los que me agradaría que ella os concediera. El príncipe de Navarra, ya más tranquilo y sin el agobio del primer momento, se levantó, se sentó con toda libertad, mientras la condesa, temblando y fuera de sí, ocultó su nerviosismo bajo la penumbra que regía en el lugar donde se encontraban. El príncipe de Navarra tomó la palabra. Vais sin duda a desaprobarme, pero aún así tenéis que ayudarme. Amo y soy correspondido por la persona más digna de amor de toda la corte. Ayer me escapé de la casa de la princesa de Navarre y de toda mi gente para acudir a una cita en la que ella me esperaba. Mi esposa, que ya ha adivinado que estoy interesado por otra que no es ella y que vigila mis actos, supo por mi gente que los había dejado y se encuentra en un estado de celos y desesperación sin igual. Le he afirmado que había pasado las horas que tanta preocupación le provocan en casa de la mariscala de Saint André, que está enferma y ya no recibe a casi nadie. Le afirmé que la señora condesa de Tende era la única persona que estaba allí y que podía preguntarle sobre ello. Así he decidido venir a confiar en la señora condesa. Fui a casa de la Chetre, que está solo a unos pasos de aquí, y salí de allí sin que nadie me viera. Me dijeron que la señora aún estaba despierta. No encontré a nadie en su vestíbulo y he entrado con audacia. La señora condesa se niega a mentir en mi favor porque no quiere traicionar a una amiga y me ha echado la más sensata bronca posible. Yo mismo me la he echado sin que me sirva de nada. Hay que liberar a la señora princesa de Navarra de ese estado de nerviosismo y de celos en el que se encuentra. Y de paso, ahorrarme a mí la mortífera molestia de sus recriminaciones. La condesa de Tende se sorprendió aún menos de la entereza del príncipe que lo que ya había estado a la llegada de su esposo, pero se calmó y al conde no le quedó ninguna sombra de duda. Se asoció a su esposa para poder hacerle ver al príncipe el abismo de problemas en el que pretendía arrojarse y todo lo que le debía a la princesa. La condesa le prometió comentarle a ella todo cuanto su esposo deseaba, pero cuando éste iba a marcharse, el conde lo detuvo y le dijo: Como premio al servicio que vamos a prestaros, a pesar de la verdad, al menos confesadnos el nombre de esa amante. Debe ser poco digna de amaros y conservar esta relación, viéndoos comprometido con una criatura tan hermosa como la princesa de Navarre, conociendo que ya estáis casado con ella y conociendo todo cuanto le debéis. Debe ser alguien de escasa inteligencia, sin ánimo ni sutileza, y sinceramente no merece que alteréis una felicidad tan noble como la vuestra y que os mostréis tan desagradecido y culpable. El príncipe no supo qué responder y se excusó por tener prisa. El conde de Tende le ayudó personalmente a salir para que nadie pudiera verlo. La condesa se puso muy nerviosa ante el riesgo que había corrido, por las reflexiones que las palabras de su marido le obligaban a hacer y al descubrir los problemas a los que aquella pasión la comprometía. Pero no fue capaz de reunir la fuerza necesaria para deshacerse de ella. Continuó su relación con el príncipe. Lo veía con ayuda del halán de su escudero. Se sentía, y así era efectivamente, una de las mujeres más desgraciadas del mundo. La princesa de Navarra cada día le hacía confidencias de unos celos de los que ella era la única causa. Esto le producían grandes remordimientos, pero cuando la princesa de Navarra se encontraba satisfecha de su esposo, ella era la que se ponía celosa.
un nuevo suplicio vino a unirse a los que entonces ya padecía. El conde de Tende se enamoró otra vez de ella como si no hubiera sido su esposa. No se separaba nunca de su lado y quería retomar todos los derechos que hasta ahora había despreciado. La condesa se oponía a ello con una fuerza y una aspereza que rozaba el desprecio. Prevenida por el príncipe de Navarra, se sentía ofendida por cualquier otro amor que no fuese el de su príncipe. El conde sufrió sus actos con toda su rudeza y, herido en lo más profundo de su alma, le aseveró que no volvería a molestarla en su vida, y así, en efecto, la abandonó con gran hostilidad. Una campaña militar estaba próxima y el príncipe de Navarra tenía la obligación de incorporarse al ejército. La condesa de Tende comenzó a sentir los dolores de su ausencia y cierto miedo por los peligros a los que se debería exponer, por lo que decidió evitar la necesidad de tener que ocultar su pena y se animó a pasar el verano en una casa que tenía unas 30 leguas de París. Al hacerlo, su despedida fue tan dolorosa que debieron sacar de ella, tanto uno como otra, un mal presentimiento. El conde de Tende permaneció junto al rey, como le obligaba su cargo. La corte debía acercarse al ejército y la finca de la señora de Tende no estaba demasiado lejos. Su marido le comunicó que haría un viaje de una sola noche para inspeccionar las obras que había comenzado. No quería que ella pensase que iba a verla, pues ya sentía por su esposa todo el despecho que producen las pasiones. La señora de Tende había encontrado en un principio al príncipe de Navarra tan provisto de respeto, y ella misma se sentía poseedora de tanta virtud, que nunca desconfió ni de él ni de ella. Pero el tiempo y las circunstancias triunfaron sobre su virtud y su respeto, y al poco tiempo después de empezar a residir en su finca, pudo confirmar que estaba embarazada. Para entender su desesperación, no hay más que pensar en la reputación que había adquirido y conservado, y en la extraña situación en la que se encontraba con su marido. Muchas veces estuvo predispuesta a acabar con su vida, pero le surgió una ligera esperanza con respecto al viaje de su marido y decidió buscar el éxito. En medio de todo este desaliento, recibió además el dolor de conocer que Lalande, al que había dejado en París para que se encargara tanto de las cartas de su amante como de las suyas, había muerto en unos pocos días. Y ahora se encontraba desprovista de cualquier ayuda en el justo momento en que más lo necesitaba. Entretanto, el ejército había comenzado un asedio. Su pasión por el príncipe de Navarra le producía constantes temores, hasta incluso en medio de los letales horrores que la aturdían. Sus miedos estuvieron muy bien justificados. Recibió cartas del ejército y por ellas conoció el fin del asedio, pero también que el príncipe de Navarra había muerto durante el último día del mismo. Entonces, perdió el conocimiento y la razón. En muchas ocasiones, se vio privada de ambos. El excesivo dolor le parecía en algunos momentos una especie de consuelo. No temía nada por su reposo, por su reputación o por su vida. Solamente la muerte le parecía algo deseable. La aguardaba de su dolor o estaba decidida a causársela. Un vestigio de vergüenza le obligó a decir que sentía agudos dolores para tener un pretexto a sus gritos y lágrimas. Numerosas desgracias le hicieron volver sobre sí misma
y comprendió que se las había merecido. Solo la naturaleza y el cristianismo la apartaron de convertirse en homicida de sí misma y lograron paralizar la ejecución de todo aquello que ya había decidido. El conde de Tende llegó cuando ya hacía mucho tiempo que se encontraba sumida en esos ardientes dolores. Ella creía conocer todos aquellos sentimientos que su triste estado podía provocarle. Pero la llegada de su esposo le produjo una desorientación y una confusión que le resultaron novedosas. Cuando llegó, el conde se enteró que su esposa se encontraba enferma y, como siempre había conservado apariencias de honestidad a los ojos de todos, incluso de la servidumbre, se encaminó primero a su habitación. Se la encontró alienada y sin poder contener sus lágrimas, que atribuía a esos dolores que la afligían. El conde, conmovido por su estado, se enterneció y, creyendo distraerla de sus aflicciones, le habló sobre la muerte del príncipe de Navarre y de la pena de su mujer. La pena de la señora de Tende no fue capaz de soportar aquella noticia. Sus lágrimas se incrementaban de tal forma que el conde se quedó bastante sorprendido y casi advertido. Salió de aquella habitación confuso y preocupado. Le pareció que su esposa no se encontraba en el estado que producen los dolores corporales. Las lágrimas surgidas cuando le había mencionado la muerte del príncipe de Navarre le habían impresionado. Y de repente se le vino a la memoria el hecho de encontrarle de rodillas junto a la cama de su esposa. Recordó aquella actitud que la condesa había adoptado con él cuando quiso volver y creyó comprender toda la verdad. Pero aún le persistía la duda que el amor propio siempre nos deja con respecto a las cosas que nos cuesta mucho creer. Se desesperó tremendamente y acudieron a él todas sus ideas violentas, pero como era prudente, reprimió sus primeros impulsos y decidió marcharse al día siguiente al amanecer, sin despedirse de su esposa, confiando en que el tiempo le proporcionaría un mayor discernimiento y la ocasión de tomar decisiones. Por muy sumergida en su dolor que se encontrara la señora de Tende, no había dejado de darse cuenta del escaso control de sí misma que había demostrado y de aquella expresión con la que su marido había salido de su habitación. Sospechó parte de la verdad y, no teniendo en ese momento más que terror por la vida, se decidió a perderla de una manera que no le impidiese disfrutar de la esperanza en la vida eterna. Una vez sopesado lo que iba a hacer, con una conmoción mortal, con sus tristezas y arrepentimiento ante su error, se decidió al fin a escribir a su esposo estas palabras. Esta carta me costará la vida, pero me merezco la muerte y la deseo. Estoy embarazada. El responsable de la causa de mi tristeza ya no vive en este mundo, al igual que el único hombre que conocía nuestra relación. El resto de la gente no la sospechó jamás. Había decidido ponerle fin a mi existencia con mis propias manos, pero se la ofrezco a Dios y a vos como expiación de mi culpa. No he pretendido la deshonra ante los ojos del mundo porque mi reputación os afecta también. Conservadla por amor a vos mismo. Voy a enseñar el estado en que ahora me encuentro. Podéis ocultar la vergüenza del mismo y hacerme morir cuando y como queráis. El día nacía cuando terminaba esta carta, la más difícil de escribir que jamás se haya escrito. La cerró y se aproximó a la ventana, y viendo al conde en el patio a punto de subir a su carroza, mandó a llevársela a una de sus doncellas y a decirle que no contenía nada urgente,
que podía leerla cuando quisiese. El conde se sorprendió con la carta. Tuvo un presentimiento, no de todo lo que en ella iba a leer, pero sí de algo que tuviera alguna relación con lo que había sospechado la noche anterior. Entró solo a la carroza, nervioso y sin atreverse a abrir la carta, a pesar de la impaciencia que mostraba por leerla. Al fin la leyó y conoció toda su vergüenza. ¿Qué no pensaría después de haberla leído? Si hubiese habido algún testigo, el vehemente estado en que se encontraba lo habría hecho parecer carente de razón o a punto de perder la vida. Los celos y las sospechas firmemente fundadas preparan normalmente a los maridos para conocer su desgracia. Siempre les quedan algunas dudas, pero en escasas ocasiones tienen la certeza que proporciona una confesión y que está por encima de nuestra comprensión. El conde de Tende siempre había encontrado a su mujer digna de ser amada, aunque él no lo hubiese hecho de forma continuada. Siempre le pareció la mujer más deseable que hubiese visto nunca, por lo que en esos momentos no sentía menos sorpresa que furia, y pese a ambas, todavía sentía, en contra de su voluntad, un dolor no carente de algo de ternura. Se detuvo en una casa que encontró en el camino. En ella pasó unos días inquieto y apenado, como se puede imaginar. Al principio solo pensó en todo lo que es natural pensar en una situación así, en matar a su esposa. Pero la muerte del príncipe de Navarre y la de Lalande, al que fácilmente reconoció como el confidente, suavizaron algo su arrebato. Pensó que el matrimonio del príncipe de Navarre podía haber engañado a todo el mundo, ya que él mismo lo había estado. Después de una evidencia tan clara como la que había tenido ante sus ojos, el total desconocimiento del público hacia su desgracia le supuso un verdadero alivio. Pero los sucesos que le hacían comprender hasta qué punto y de qué manera había sido engañado, le atravesaban el corazón, y solo podía respirar venganza. Sin embargo, pensó que si provocaba la muerte de su esposa y se percataban de su embarazo, podían sospechar fácilmente la verdad. Como era el hombre más orgulloso de este mundo, tomó la decisión que más convenía a su reputación y llegó a la conclusión de no permitir ver nada al público. Con dicha idea, envió un mensajero con la siguiente nota para la condesa. El deseo de impedir la vergüenza del escándalo que supondría en estos momentos es más poderoso que mi deseo de venganza. Más tarde ya pensaré qué decido respecto a vuestro vergonzoso destino. Comportaros como si hubieseis sido siempre lo que debíais ser. La condesa recibió aquella nota con cierta alegría, la consideró como su pena de muerte, y al comprobar que su marido consentía en que mostrara su embarazo, comprendió que la vergüenza es la más fuerte de todas las pasiones. Encontró cierta tranquilidad al sentirse segura de morir y al ver cómo su reputación resultaba preservada. Ya no pensó en otra cosa que en prepararse para morir, y como era un ser en el que todos los sentimientos eran decididos, se abrazó a la virtud y a la penitencia con idéntico ardor al que se había entregado a su pasión. Por otro lado, su alma estaba desengañada y sumida en la desolación. No podía poner su mirada en nada de esta vida sin que le resultara más áspera que la misma muerte.
de manera que no veía remedio alguno a su martirio, más que el final de su desgraciada existencia. Pasó algún tiempo en tal estado, estando más muerta que viva, y finalmente, sobre el 6º mes de embarazo, su cuerpo claudicó. Una continua fiebre la atrapó y tuvo que dar a luz por la violencia de su mal. Pudo consolarse al ver a su hijo vivo, estando segura de que no podría sobrevivir y de que no le daría a su esposo un heredero ilegítimo. Expiró unos días después, recibiendo la muerte con una alegría que nadie jamás ha sentido. Le encargó a su confesor que informase a su marido de la noticia de su fallecimiento, que le pidiera perdón en su nombre y que le suplicara que olvidara su recuerdo, pues solo podía resultarle odioso. El conde de Tende recibió la noticia con humanidad, incluso con ciertas muestras de piedad, pero también con alegría. Aunque aún era lo bastante joven, no quiso nunca volver a casarse y vivió hasta una avanzada edad.